Cuando uno habla de los documentales, uno piensa de esa realidad o esas expresiones que se cuentan desde lo audiovisual. Pero ustedes que lo hacen, que están allí en la práctica, en el día a día, Ana, ¿qué es para usted eso, un documental? Es que yo creo que yo soy de una escuela rara, porque aunque el documental sí está fundamentado en la realidad, porque básicamente es nuestro escenario, los personajes coexisten, o sea, tienen un nombre y una identificación. Realmente para mí el documental es la interpretación del director o la directora que está detrás de esa historia. O sea, el documental es simplemente esa fragmentación de ese pedacito de realidad que se reinterpreta a través de una mirada autoral. Y realmente es ahí donde es el gran punto de quiebre, diferente, por ejemplo, al reportaje. En el reportaje lo que nos dicen en todas las escuelas es no se tiene que demostrar quién está detrás, quién es la persona que conversa, y hay que mostrar todos los puntos de vista. En el documental realmente no. En el documental lo que hay que buscar y procurar es una mirada autoral, y esa mirada autoral requiere un montón de compromisos, y sobre todo compromisos éticos, filosóficos, morales, con lo que uno está contando y con lo que está diciendo, decidiendo contar, porque al fin y al cabo el producto con el que uno va a terminar tiene ese tinte de realidad. Y cuando hablamos de tinte de realidad, hablamos de tinte de verdad. O sea, no tenemos la capa de la ficción que nos cubre un poquito. Andrés, de acuerdo que es de eso que dice Ana, ¿qué pensás? O sea, que termina siendo ese documental más una información y una línea del director que menos objetiva, porque es esa realidad desde ese punto de vista como lo miras tú, o lo miraría Rodrigo, lo miraría Ana, o Diana, o otro documentalista que de pronto nos esté viendo. Pues mira que yo tengo una percepción del documental, pues como la he vivido, y yo lo siento como un poco más. Por supuesto, respeto mucho lo que estás diciendo, pero yo lo siento es más como un estar ahí en una confrontación a alguien, ¿sí me entiendes? Yo siento que es como, es complementario con lo tuyo, siento que es como estar en un espacio con alguien intentando confrontarlo de una manera de la manera más sensible posible para que esa otra persona te proporcione lo que estás buscando, te proporcione como la información más fina que uno quiera lograr de alguien, ¿me entiendes? Porque digamos que uno muchas veces, ya pasándose un poco como a las preguntas o un cuestionario o algo que uno quiera extraer, yo creo que uno tiene que irse es como buscándolo como el granito de oro que está en esa persona para que eso es como lo que uno está buscando realmente en un docu, ¿no? Rodrigo, ¿y qué pensás? ¿Cómo se hace esa confrontación? Pero también desde ese granito de oro, también desde la idiosincrasia de ese lugar, ese pueblo o esa comunidad que visitas para llevar a cabo tu documental. Yo pienso complementando lo que dicen aquí nuestros panelistas, y para no decir así es, diría que como estamos aquí sentados, un documental es esto, son diferentes puntos de vista, cada uno percibe una realidad, porque siento hoy en día como comunicador, como documentalista, que uno es subjetivo siempre, uno tiene una marca de la vida, colegio, educación, lo que sea. Mi esposa, que es socióloga y está haciendo una especialización en cultura y paz, a veces me pone a leer sus documentos y entonces uno de esos sociólogos que han escrito pues, la sociología o la han definido, dice que la cultura es una suma de cosas, de la educación, de la familia, de lo que uno es, y pienso que eso es lo que trata de hacer el documentalista, o sea, esa suma de interpretar esa suma de percepciones, de educación, de familia, y cuando se enfrenta a una entrevista o a una historia, pues lo único que hace es eso, interpretarla, desde lo que uno percibe, desde lo que uno es. Entonces el documental así como lo decía Ana Sofía, esa crónica o esa estructura de la verdad, pues se convierte en algo que sujeto a lo que yo puedo interpretar, porque yo perfectamente puedo
poner a alguien a hablar o cortarlo. Sí. Y Diana, ¿cómo interpreta uno eso? Mira, yo desde los un país como el nuestro? No, yo los escucho y claro, siento la versión de los que hacen documentales, ¿cierto? Entonces, pero del otro lado, el de las audiencias, el de los televidentes, a mí me llama mucho la atención porque entonces a nosotros nos llegan, así nos ven en el espacio de la Defensoría de las Audiencias, mensajes tipo, uno los lee y uno dice, para la gente, para gran parte de las personas, un documental es todo lo que no es ficción. Ya. Y además, hay unas ideas que están muy popularizadas o arraigadas, que es, la ficción me entretiene, el documental me educa. Exacto. Entonces, claro, hablo en nombre de quienes no están detrás produciendo documentales o dirigiendo como los que estamos acá sentados. Entonces a mí me llama eso mucho la atención. Yo creo que pensando como en las audiencias, hay unas ideas que están muy en el aire y que no todo el mundo las tiene, pero la gran mayoría sí, que es cuando yo veo actores y lo recordé inmediatamente cuando Ana Sofía dijo... hay unas personas que coexisten allí, tienen su identidad, ahí están en el documental, mi nombre es hago esto en mi vida real. Entonces, incluso hay como unas mezclas ahí de, si está en la calle y si me está hablando de su vida es documental, y puede que no, puede que sea un informativo. Entonces, yo sí siento también a veces que esas discusiones sobre lo que es verdad o sobre lo que no, sobre lo que es objetivo o lo que es subjetivo, aplican para todo, incluso para el documental, porque en el documental hay mucho, y ustedes los tres lo han dicho, de la percepción del que está detrás de, pero también hay cuestiones que se van por fuera del director o de la directora, que es lo que la gente interpreta, el televidente, la audiencia, sobre eso que le están mostrando. Entonces, eso, por ejemplo, siento que a veces se le sale de las manos a uno en su condición de realizador, y pues me parece muy enriquecedor también, porque hay significados que la audiencia da al documental y que lo lee como algo real, pero que uno no esperó o imaginó que era lo que iba a significar para determinadas audiencias. Pero eso también funciona, yo creo que es en general en el audiovisual, no solo en el Total, documental, y es por la forma en cómo coexiste el audiovisual. O sea, digamos que el audiovisual no es una relación de primer acto como es en el teatro o es un concierto. O sea, nosotros tenemos un medio, sea una pantalla de cine o una pantalla de televisión, con el que nos relacionamos con el espectador o con la espectadora. Entonces, cuando hay esa correlación, lo que hay es una cointerpretación desde el espectador o la espectadora, porque el espectador lo que va a estar asumiendo es la realidad que me están mostrando, la situación que me están mostrando a través de la pantalla, la estoy asumiendo para mi propia vida, y a través de mi propio filtro es que voy a generar una nueva interpretación. Es por eso que el documental es tan delicado, porque es que aunque queramos o no queramos, siempre tiene el manto de verdad por ser fundamentado en la realidad. Hay algo que yo quisiera complementar, y es que definitivamente, más que si habla de la verdad o no, o sea, si hay una posición del autor o no, es que tiene que generar reflexión. O sea, me tiene que generar incógnitas. Porque yo cuando voy a la ficción, a una película, pues yo puedo ver Superman y salgo reído. No necesariamente después de comerme las papitas tengo que decir, ¿será que Superman si era bueno o malo? No. Sencillamente me divertí viendo Superman o cualquiera de esas películas de entretenimiento. Pero el documental sí tiene que llevarte no a cuestionarte, porque de pronto tampoco el espectador se llega a cuestionar, pero sí empieza a un proceso reflexivo de lo que el autor, cualquiera de nosotros, haya puesto en la pantalla, y entonces sobre esa reflexión cuestionarse él si está de acuerdo o no está de acuerdo, o si le genera cierta incomodidad con respecto a lo que se planteó. Andrés, ¿y qué pensás de eso que estaba mencionando Rodrigo, de que más que tanto no solo cuestionarse, sino como esas reflexiones a las que deben llegar cuando uno ve o analiza pues los documentales? Mira que a mí me pasa algo que es cuando estoy haciendo, que siento que entre más, y porque siento que los que hacemos documental estamos conectados directamente, o bueno, los que hacemos audiovisuales, cine, estamos conectados directamente como a nuestra
bueno, a la infancia, educación, a lo que nos enseñaron en casa, como a esos valores. Y yo siento que cuando le pongo más, cuando me conecto más con eso y agarro la cámara y estoy de pronto haciendo un plano, yo siento que eso pues pasa por un montón de filtros que se va a postproducción, pero siento que esa imagen que hice en ese momento es la que finalmente genera esa reflexión, ¿sí me entiendes? De repente estoy haciendo un plano de unas manos tejiendo, ponele. Siento que esa es la que finalmente es la que toca la fibra por allá de la persona que ve esa imagen meses después, cuando uno ya pasó pues por todas las etapas del audiovisual, pues entonces ya el que le está viendo, siento que esa imagen es la que transmite y la que hace reflexionar, la que conecta finalmente con sus valores, ¿me entendés? Entonces siento que es como una especie de máquina del tiempo, como que, ¿sí me entendés? Y esas conexiones, Ana, ¿pensás que también corren por el hecho de que, digamos, haya esa línea en la dirección de mujeres, en el caso tuyo puntual, o en el caso, no sé, de Rodrigo, de Andrés, que son pues hombres y hay unas miradas ahí diferentes también? Es que yo no sé si son, no voy a quitar el apelativo miradas, pero voy a pensar en perspectivas quizás, Sí. en otros puntos de interés, donde poner, porque en estos días, por ejemplo, estábamos en una lluvia de ideas y hablaban de que iban a hacer una serie de mujeres y la palabra era empoderamiento. Y la persona que estaba detrás de esa serie era un hombre. Yo decía, ¿cómo un hombre va a hablar de empoderamiento si nunca ha tenido que realmente empoderarse? Porque los hombres blancos heterosexuales han nacido en posición de privilegio. O sea, cualquier persona que no esté en esa posición, pues va a tener que empoderarse y va a entender realmente la dimensión de la palabra. Entonces, yo no sé si es miradas o perspectivas, sino es replantearse realidades y replantearse formas de entender la vida. Porque hay que ser claro, el arte, y esta es una discusión que tengo mucho con mi pareja, él dice que el arte es uno. Yo digo, no, el arte es netamente masculino. Toda la historia del arte ha sido con una postura completamente androcentrista, cero femenina. En cambio, ahora estamos contando desde otro lado, de otra apelativa y desde otros intereses, porque no necesariamente los intereses masculinos representan los intereses femeninos y no necesariamente el estereotipo o el arquetipo, contado aunque sea ficción o documental, desde las posturas masculinas no representan el arquetipo o el estereotipo femenino. Entonces yo creo que es hacia allá, es buscar como ampliemos, no disminuyamos, ampliemos la mirada, ampliemos la perspectiva y cuando ya la tengamos ampliada, cada uno saque sus propias conclusiones. Diana, ¿qué Pero pensás de a eso? mí me parece también interesante ver qué opinan los directores hombres frente a una hipótesis como esa, como que puede realmente un director hombre no asumir la realización de algo porque atañe exclusivamente al campo de la mujer, digamos, eso yo me lo preguntaría, lo pondría ahí como a debatirlo. Quizás, ¿Por pero qué? es lo mismo, vamos a alguien, podemos contar historias de afros o de comunidades indígenas si no somos afros o comunidades indígenas. O sea, yo, desde mi postura clara, yo no las contaría. ¿Por qué? Porque mi mirada siempre va a ser una mirada exótica, no va a ser una mirada desde adentro de la Pero comunidad. sí ¿Y cómo lo difiero ven allí, ustedes? yo ¿Cómo sí lo ven? difiero ¿Cómo lo ven porque yo ustedes, hago- directores hombres? Yo que- hago documentales afro. Esa ha sido tu línea, eso te iba a Esa ha decir. sido mi línea. Entonces, más que yo, lo que considero es que no hay que mirarlo desde la exoticidad. O sea, yo no puedo llegar como el guana blanco de Tarzán, con gorro, botas y te voy a educar. Pero es que no necesariamente es educar, Espérate, eso yo te ya digo. tu mirada ya las estás permeando. Yo no puedo llegar desde esa posición. Yo lo que puedo llegar es a interpretar lo que una comunidad ha vivido y históricamente, sociológicamente, comunicacionalmente, como se hable, para poder que a través de mi mirada llegue hacia un público. O sea, yo no llego a transformar, sencillamente yo llego a hacer un puente entre esa comunidad y el público televidente. Me sucedió, por ejemplo, con lo que acabo de hacer de lenguas nativas. Estuvimos en un largo en 18 comunidades indígenas y lo primero que yo hago con ellos es decirles, ustedes son los que me van a enseñar a mí. Yo no llego como el gran realizador a decirle, usted tiene que sentarse y decirme tal cosa. No, guíeme.
edúqueme. ¿Qué es lo que está pasando con su vida, con su lengua, pues en particular? Yo sí creo que uno podría llegar a ser un interpretador como audiovisual, como conocedor audiovisual. Por supuesto, no va a llegar muy probablemente a la profundidad de la narración de una mujer o de un indígena o de un afro, porque no soy afro, no soy mujer. Pero creo que en la posibilidad del creador, del observador, sería también muy triste que uno no pudiera llegar a conocer esas realidades. Entonces, por lo menos para uno también cuestionarse, ¿no? Digamos que yo me sorprendí de alguna forma porque cuando hice el documental sobre Arnoldo Palacios tenía el mismo temor como realizador, porque digamos que Arnoldo Palacios dentro de la literatura colombiana, no afro, sino es un personaje muy importante, y yo tenía temor porque yo no soy el gran lector, yo leo pero no soy el gran lector, y tenía mucho temor a que cuando terminara la pieza documental fuera de alguna manera como irresponsable con la obra. Claro, como que yo decía, si no toco esto, de pronto me va a saltar por allá alguien que dice, ¿y por qué no hablo de tal cosa? Ya. Y entonces tenía mucho temor sobre eso, pero siento que me dejé llevar también, como lo que vos decís, como que me dejé llevar un poco, y siento que, pues no estoy diciendo que quedó maravilloso, pero sí creo que di una mirada distinta o digamos más humanizada que quizás no estaba. De pronto si yo hubiera sido esa otra persona, quizás más erudito, el documental hubiera quedado con cierta densidad que no se pudiera ver. ¿Sí me entendés? A lo que voy. Pero yo creo que es malinterpretando. No estoy pasando a otro lado, ¿no? Está malinterpretando. Yo no digo que no se pueda hacer, solo que si lo hacemos, tenemos que tener claro que tenemos un filtro, que es el filtro de la exoticidad. Tu propia mirada, y es como, ok, yo me voy a permear de esa comunidad, pero a pesar de que me permee de la comunidad o de esta sociedad o de este género, no voy a poder pertenecer, porque básicamente no hago parte, no entendí, no me crié, mis valores sociales, económicos, políticos no son los mismos. O sea, a eso me refiero cuando hablo desde un filtro de la exoticidad. O sea, por más, o sea, yo he vivido toda la vida con hombres, pero no soy un hombre. Pues, aunque me da mucha envidia, pues no orino de pie. Y es eso. Yo pensé ahora en algo relacionado con todas las posturas que están saliendo a flote a partir de la discusión sobre quién está detrás de la realización de un documental, si es hombre, si es mujer, si es afro, si es indígena, pero porque hay unas cosas que son universales. Entonces, por ejemplo, ahorita que Andrés decía, es que cuando yo hago un plano de unas manos tejiendo, que para mí significó algo en ese momento y me recordó el amor de la abuela mía en la infancia, cuando esto llega a este plano en medio de una secuencia y de una escena y de un largometraje a una persona que lo vio en una sala de cine por la noche, de pronto sí hay un montón de cosas ahí con lo que esa persona pues no conectó, pero con ese plano, porque es un valor universal, el amor de la abuela, el momento donde entonces yo creo que hay como unos puntos en la mitad, porque hay cosas con las que yo, siendo mujer, pues no voy a conectar porque pertenecen a lo masculino y al universo de lo masculino con lo que está. Pero hay otros momentos donde hombres y mujeres, cuando se vuelven unas cuestiones, ideas o emociones universales, con eso voy a conectar. Entonces ahí yo ya no me hago la pregunta quién fue el director que se inventó ese plano o directora, sino que ahí pasaron otras cosas en la mitad. Miradas, perspectivas y también ese balance que ustedes han estado planteando durante toda esta conversación entre qué es eso que llama la atención al televidente o a esa persona que lo va a ver, pero quiénes están detrás de la dirección de ese documental, pues cómo lo cuentan, cómo le ponen su toque. Rodrigo, ahora lo decías, ¿no? Y ese ha sido tu fuerte, contar esas historias de lo negro, de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, pero algo que siempre para mí va a correr por todo lo que hacemos es ese tema personal, ¿no? Porque todo termina entrelazando entre lo que hacemos y nuestra vida. Pues en primera instancia, como lo decía ahorita, llegar uno con el ánimo de aprender. Yo
volviendo al tema de lo que planteamos al principio, que es el documental, para mí yo soy un observador de la realidad. Y a través de esa observación de la realidad, lo que, pues, con la marca personal propia, hago una reinterpretación o una interpretación, mal diría una reinterpretación, pero es una interpretación de lo que está sucediendo ahí en esa realidad a través de una historia. Y entonces el sello está personal en que tener el mayor respeto porque esa historia cuente lo que esas personas querían contar. Entonces, cuando uno va a la comunidad, hay una verdad de la comunidad, producto de la desigualdad, producto de la falta de oportunidades o producto de lo encerrado o que está del resto del colectivo de la sociedad. Y entonces que eso logre interpretarse y contarse en esa pieza documental. Un observador es como un puente, ¿no? Para mí soy el puente, observo y cuento, pero a través de esas voces. Eso es como lo que siempre desde el respeto. Desde el respeto. Ana. Digamos que yo acabo de hacer un proyecto que justo está diciendo que yo hice la tarea. Hice la tarea es porque desde el respeto, desde el profesionalismo, pero era un tema que no cortaba con mis intereses personales. O sea, muy interesante, muy bonito, conocí, amé, digamos que entendí realmente cuando se habla de biodiversidad, pero con la serie que estamos trabajando ahora en el canal, que se llama Las Desobedientes, digamos que sí es un tema que a mí me impacta a nivel personal, entonces seguramente no va a ser un entrelazado entre las personas que son las mujeres protagonistas de esta historia y yo, porque yo también soy una mujer protagonista de esa historia. O sea, a mí un poco la decisión de las temáticas de los capítulos era que esas historias me hubieran impactado de una determinada manera a mí como mujer, como parte de una sociedad, y esa es la razón. Digamos que aquí en esta va a ser un componente mucho más personal. Andrés. Pues a mí me pasa, pues lo mío es un poco vivencial también, porque yo viví mucho tiempo por fuera de mi ciudad, que es Palmira, y hace, ponerle unos 6, 7 años volví, como regresé, y ha sido una cosa chévere, como un momento de la vida en donde estoy intentando conectarme como con la raíz, como estar como rebuscando ahí, como raspando con la pala que hay ahí, ¿me entiendes? Entonces me pasa que estoy buscando, como intentando sacar a relucir personajes cotidianos o como la naturalidad de ciertos personajes. Por ejemplo, en mi ciudad me gusta como ir a encontrar un personaje que está tocando guitarra por allá en la calle, o como eso me gusta. Siento que me estoy conectando mucho en este momento, ¿no? Y siento que, por supuesto, con mucho respeto me meto y bueno, eso es un poder también que de repente tenemos, no sé si es un poder, pero es como una magia, pues un aura que uno puede llegar como a entrar en la otra persona y conectar para que esa persona como que se sienta cómoda con uno y se suelte, pues, y como, no sé, estoy como por ese lado. Pueda desarrollar, y en esta conversación ustedes pues sí han coincidido en varias cosas, aunque cada uno haya dado su punto de vista, que es la idea, y es en esa conexión, en ese aprendizaje y en contar esa historia que no es una sola verdad, sino las verdades desde diferentes miradas o perspectivas. Los vuelvo a invitar para que sigamos hablando de nuestras realidades y de eso que ustedes hacen muy bien, porque como dice Diana, nunca es suficiente, y eso que nos motiva, que no solamente también educa, lo que decías, sino que también nos pone ahí al vilo, porque cada día son más temas que se ponen en la mesa para hablar de los documentales. Rodrigo, gracias. Ana, gracias. Andrés, Diana, gracias. Gracias. Nos volvemos a reunir. Otro cafecito. Claro. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.